Esto es La Palabra en Voz. Te habla Fray Germán Pravia, dominico en Montevideo, Uruguay. Hoy compartimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 17, versículos 22 al 27. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús dijo a sus discípulos: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaúm, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿El maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas? ¿Los reyes de la tierra, de sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió: de los extraños, Jesús le dijo: eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Haciendo foco en el diálogo de Jesús y Pedro acerca del impuesto del templo, podríamos, creo, reformular así la pregunta que hace Jesús. ¿Alguien paga alquiler por una casa que le pertenece? Lo más lógico es responder que no. Así es Jesús en el templo. Se siente allí como en su propia casa. No está de prestado ni en alquiler, es su casa. De todos modos, por paciencia histórica, Jesús invita a Pedro a pagar ese impuesto por los dos. Nosotros ya así quedamos advertidos de que ser hijo tiene que ver con sentirse en Dios y en sus ámbitos como en la propia casa. Más aún, los cristianos reconocemos a Jesucristo muerto y resucitado como el nuevo templo en quien todos podemos encontrarnos con Dios y sentirnos como en nuestra propia casa. Todos, gracias a Jesús, somos hijos e hijas de Dios. No somos extraños ni inquilinos, no, somos hijos. Los cristianos en la iglesia, al ser un solo pueblo, pueblo de Dios, somos todos ciudadanos de la misma categoría. Todos en la iglesia debemos sentirnos en casa y no de prestado. Hoy en la iglesia recordamos a Santo Domingo de Guzmán. De él se decía que su corazón era como un gran albergue en donde todas las personas cabían. Cuando veía tantos cristianos que habían abandonado la iglesia por distintos motivos, se afligía mucho. Reconocía que lo que faltaba era predicar el Evangelio de la gracia, y por eso quiso fundar la Orden de Predicadores, para que la verdad del Evangelio llegara a todos y la gente pudiera volver a reconocerse hijos de Dios y volver a la iglesia y sentirse en casa. Su lema era hablar con Dios o de Dios, porque según él, la predicación del Evangelio debía brotar del silencio de la contemplación y del estudio. ¿Vos sentís que la iglesia, la comunidad, es tu lugar propio, tu casa, donde te sentís a gusto? Y también, ¿te parece que estás como Domingo ayudando a que otros, especialmente aquellos que se sienten o se encuentran más alejados, puedan encontrarse en la iglesia como en casa? Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hablando con Dios o hablando de Dios, la voz en que más se habrá de ocupar que hablando con Dios o hablando de Dios, pasión de un amor que no puede callar. Esa estrella en la frente es tu gracia y señal
ser la luz de la gente en entrega total. La misión es tu vida, por tu gran compasión, ser iglesia en salida, por tu predicación, hablando con Dios o hablando de Dios, la voz en que más se habrá de ocupar, que hablando con Dios o hablando de Dios, pasión de un amor que no puede callar. La oración y el anuncio, contemplar, predicar, una misma palabra, recibir y entregar, mismo fuego que enciende tu servicio y tu amor. La pasión por el hombre es pasión del Señor, hablando con Dios o hablando de Dios, la voz en que más se habrá de ocupar, que hablando con Dios o hablando de Dios, pasión de un amor que no puede callar.